Hola a todos, soy el profesor Francisco Olivares Castillo y en este video, vamos del segundo ciclo, vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Ustedes se acuerdan cuando vimos las propiedades de las raíces, entonces ahora veremos las propiedades de los logaritmos. ¿Ya? Debido a que junto con las potencias y las raíces son operaciones inversas en una con la otra. ¿Ya? Entonces vamos a ver las propiedades. La primera propiedad tiene que ver con el logaritmo de 1. ¿Ya? Es decir, logaritmo de 1 en base a siempre va a valer 0. ¿Por qué? Porque si nosotros lo llevamos a potencia, tendría que ser a elevado a 0 igual a 1. ¿Se fijan? O sea, si esto no lo conozco, sería a elevado a x igual a 1. ¿Qué un número cualquiera elevado a cuánto me va a dar 1? Aquí el x tendría que ser 0. Necesariamente, porque todo número elevado a 0 me da 1. Entonces la propiedad es que el logaritmo de 1 en cualquier base va a ser siempre 0. Segunda propiedad. El logaritmo de la base, ¿ya? Fíjense bien. El logaritmo de la base. Logaritmo de a en base a es igual a x. No sé cuánto vale, ¿ya? Entonces lo paso a potencia. A elevado a x igual a. ¿Qué número elevado, o sea, un número a elevado a cuánto me da el mismo? Elevado a 1. ¿Se fijan? Entonces la propiedad sería que cada vez que yo tengo un logaritmo que sacar de la misma base, siempre va a valer 1. ¿Ya? Esto está en la página 29 de su libro. Tercera propiedad. El logaritmo de una potencia. ¿Cuál es el logaritmo de una potencia? ¿Ya? El logaritmo de una potencia de la misma base. ¿Ya? Hay una particularidad. Fíjense bien. O sea, el logaritmo en base a de a elevado a x. ¿Ya? Esto va a ser x. ¿Ya? O sea, si usted tiene un logaritmo de una base y está sacándolo de una potencia cuyas dos bases son iguales, la de la potencia y la del logaritmo, el resultado va a ser el exponente. ¿Ya? Esto se va a explicar, esa propiedad se puede explicar más adelante cuando veamos la propiedad del logaritmo de una potencia, que no necesariamente tiene las mismas bases. ¿Ya? Cuarta propiedad. Una potencia, fíjense bien, vamos a leer de aquí, potencia con exponente, ¿ya? De logaritmo, ¿ya? Vamos a explicar esta igual, de logaritmo en la misma base. O sea, me dice que yo tengo una potencia, una base y un exponente, y el exponente es un logaritmo de la misma base. O sea, es al revés ahora.
Antes era el logaritmo en la misma de una base, de una potencia, y ahora es la potencia con un exponente del logaritmo. Entonces tengo a elevado al logaritmo de base a de x, que es al revés. ¿Se fijan? Y esto va a ser igual a este valor. ¿Ya? O sea, en la anterior, fíjense bien, en la anterior era logaritmo en base a de a elevado a x. Aquí el resultado era el exponente, ¿se fijan? Aquí es el argumento del logaritmo que está en el exponente, el valor del resultado. Esa es la diferencia, ¿ya? Vamos a ver la quinta propiedad, que es el logaritmo de un producto. Aquí empiezan las propiedades. Todas las anteriores son para identificar más o menos. Cuando yo veo un ejercicio de logaritmo, si me queda de esta forma, yo tomo el argumento, tomo el exponente. El logaritmo de 1 es 0 y el logaritmo de la misma base es 1. ¿Ya? Pero aquí empiezan ya cuando empiezo a relacionar operatorias. Sumas, restas, productos. Logaritmo de un producto. ¿Ya? El logaritmo de un producto, por ejemplo. El logaritmo en base a, ¿cierto? De x por y. Cuando ocurre esto, usted los puede separar. Va a ser el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a del y. El logaritmo de esto más el logaritmo de esto. ¿Ya? Y la sexta propiedad es el logaritmo de un cociente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el logaritmo en base a de x partido en y. Eso le va a dar, fíjense bien, el logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Entonces, fíjese bien, cuando yo tengo un producto, el logaritmo de un producto es el logaritmo, es la suma de los logaritmos. Logaritmo de x más el logaritmo de y. Y aquí da lo mismo la suma. ¿Por qué? Porque la suma da el mismo resultado. La diferencia, la resta no. Aquí cuando yo tengo el logaritmo de una división o de un cociente o de una fracción, va a ser el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. En la resta. Y si aquí fuera negativo sería el logaritmo de menos ese valor. Y el menos estaría dentro del argumento. Menos el logaritmo del otro valor. Entonces es una resta. ¿Ya? Claro, entonces nosotros, para explicarles bien, si nos devolvemos a la tercera propiedad, por ejemplo, el logaritmo en base a de un exponente, de una potencia que tenga las mismas bases, ¿de dónde viene esta propiedad? Viene de la siguiente. ¿Ya? Viene de la propiedad de una potencia que yo se los voy a explicar ahora. Me adelantó un poquito. Ahora sí. Perdón. La propiedad 7. Voy a explicarle esta y le explico con la otra. Me adelanté un poco. El logaritmo, ¿cierto? De una potencia. ¿Cuál es el logaritmo de una potencia? Por ejemplo, el logaritmo en base a, ¿cierto? De x elevado a c. ¿Ya? Si usted se fija ahí, las bases son distintas, el exponente es distinto que la base, qué sé yo. Entonces aquí usted, este valor del exponente lo baja y lo coloca delante. Y ese c va a multiplicar al resto del logaritmo. ¿Se fijan? Lo baja. Sería c logaritmo de x en base a. Y ahí viene, ahora sí, la explicación de la tercera propiedad. Cuando nosotros tenemos el logaritmo en base a de a elevado a x. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo el logaritmo de una potencia
pero que tienen las mismas bases. Por lo que sale aquí es que el x yo lo bajo, lo pongo adelante y me queda x por logaritmo de a en base a, ¿cierto? Y este logaritmo, el logaritmo de la base, siempre es 1. Por lo tanto, este valor es x. Y por eso viene la propiedad que está en el libro. ¿Ya? Vamos a ver dos propiedades más, un par de ejercicios, y lo vamos a resolver. Fíjense bien. La última propiedad es el logaritmo de una raíz. ¿Ya? ¿Cómo me quedaría? El logaritmo en base a de la raíz n de x, ¿cierto? Porque también preguntan una raíz. Va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al logaritmo de a de x en base a dividido por n. ¿De dónde viene esta propiedad? Viene de lo siguiente. Si esta raíz yo la paso a potencia, me quedaría aquí el logaritmo en base a de x elevado a 1 elevado de 1 partido por n. Eso es una raíz. Y por la propiedad 7, que es la propiedad de una potencia, este valor baja. Entonces me va a quedar 1 partido en n logaritmo en base a de x. Y esto, como es esto dividido en esto, me queda el valor de arriba. De ahí viene la propiedad. Entonces son 8 propiedades las que aparecen en el libro. Y yo les voy a enseñar una más, que es una de las propiedades clave del estudio de los logaritmos, que es el cambio de base. ¿Por qué se las paso? Porque esta propiedad se utiliza en lo que tiene que ver con resolución de ecuaciones logarítmicas. Fíjense bien. Si usted tiene un logaritmo, ¿ya?, de x en base b, ¿ya?, usted va a cambiar la base del logaritmo. Para cambiarla, usted elige una tercera base. Yo voy a elegir una base c. Entonces, va a ser una división entre el logaritmo en base c del argumento del x dividido por el logaritmo en base c de la base. ¿Se fija? Por ejemplo, supongamos que yo quiero calcular el logaritmo de 32 en base 4. 4 elevado a qué número me da 32 no lo sé, pero yo puedo hacer cambios de base. Por ejemplo, yo sé que múltiplo en común que tienen es el 2. Entonces, si yo cambio esto a base 2, yo voy a tener logaritmo en base 2 de 32, que es el de acá, dividido en logaritmo en base 2 del 4. ¿Ya? Fíjese bien lo que va a pasar acá. El 32 yo lo puedo transformar en una potencia de 2. Entonces voy a tener logaritmo en base 2 de 32 es 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 2 elevado a 5. Y acá abajo voy a tener que el logaritmo en base 2 del 2 elevado a 2, porque 4 es eso. Voy a continuar aquí. Y voy a encerrar nuestra querida fórmula para que no haya confusión. Voy a resolver arriba. Por propiedad, miren bien, por propiedad de las potencias, este valor baja y me va a quedar 5 logaritmo de 2 en base 2 dividido en, y este también baja, 2 logaritmo de 2 en base 2. Si vemos nuestro cuadrito de las propiedades de la página 29, el logaritmo de la base es 1. Esto vale 1 y esto vale 1. Por lo tanto, el resultado es 5 medios. ¿Se fijan? Entonces, en vez de calcular esto, yo calculo esto por propiedades y llego al valor. Y si usted calcula, ¿ya?, el logaritmo aquí, en la calculadora, lo más probable es que le aparezca el logaritmo en base 10. Porque la calculadora está programada así. Entonces, esta propiedad, cambio de base,
no está en el libro, pero es una de las propiedades más importantes de los logaritmos para poder operar. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunos ejemplos con el fin de entender esta materia. Por ejemplo, logaritmo de base 5 de 5x. Aplicando propiedad del producto, logaritmo de un producto sería el logaritmo de 5 en base 5 más el logaritmo de x en base 5. Y esto por la propiedad del logaritmo de una base vale 1. Por lo tanto, este resultado sería lo mismo que el logaritmo de x en base 5. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo de 10 elevado a x, recuerde que cuando no se anota en la base es porque es en base 10. Por lo tanto, por propiedad del logaritmo de una potencia, este valor baja y me queda x logaritmo de 10. Y el logaritmo de 10 es igual a 1. Porque es el logaritmo de la base. Y este valor sería x. ¿Se fijan? Vamos a hacer uno más. Antes de terminar. Por ejemplo, el logaritmo de 64 elevado a 5 en base 4. Por propiedad del logaritmo de una potencia, yo voy a tener que este valor baja y me va a quedar 5 logaritmo de 64. ¿Cierto? Pero yo sé que el 64 lo puedo escribir como 4 elevado a 3. ¿Cierto? Entonces el logaritmo, esto va a quedar, y aquí es de base 4. Logaritmo de base 4 de 4 elevado a 3. Y de nuevo me quedó el logaritmo de una potencia. Entonces, ¿qué me va a quedar? 5 por 3 por el logaritmo de 4 en base 4. 5 por 3, 15, y este valor vale 1. Por lo tanto, el resultado es 15. Y así ustedes van a encontrar distintos ejercicios de logaritmo con el que poder resolver los ejercicios. Por ejemplo, abajo dice, utilizando las propiedades de los logaritmos, separe el logaritmo de 125a en base 5, ¿ya? En logaritmos simples que ya no se pueden descomponer. Entonces, estos ejercicios de logaritmo son ejercicios donde yo les pido no calcular el logaritmo, sino que con propiedades reducirlo hasta la más mínima expresión. Y con esto, queridos estudiantes, damos por finalizado el penúltimo video, ¿ya? Que nos ahondó en la forma de operar de los logaritmos mediante sus propiedades. Recuerden ver los videos y hacer las consultas pertinentes de la guía. Soy el profesor Francisco Olivares Castillo y nos vemos en la próxima clase.